Bueno, bienvenida Mariela a la Expo Etnias 2021 que estamos haciendo con la Red Misiones Mundiales Región Buenos Aires y para todos nuestros compañeros en misión en todo el país y todos aquellos hermanos que se unen a esta Expo virtual que estamos haciendo para que quede en la página web expoetnias.ar a disposición de todo el pueblo de Dios que quiera unirse a la gran comisión. Así que Mariela de Letra, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, por siempre tenernos presentes para poder compartir con la Iglesia Argentina lo que el Señor está haciendo y lo que ha hecho a través de este ministerio. Sí, Letra, el Ministerio Letra es Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización, que desde hace muchos años están involucrados en esta tremenda y colosal tarea de traducir la palabra de Dios a los pueblos que no tienen la Biblia en su propio lenguaje. Así que de este tema vamos a estar preguntándole a Mariela, haciéndole algunas preguntas en esta entrevista, para que podamos involucrarnos también de alguna manera en esta misión tan importante, donde al leer el catálogo de etnias, que es el que estamos promoviendo en esta expo, el catálogo de etnias para Argentina, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas etnias que no tienen la Biblia en su idioma. Entonces, Mariela nos va a estar orientando en cómo están haciendo ellos su trabajo y de qué manera nos vamos a poder involucrar a aquellos que le digan, heme aquí al Señor, envíame a mí. Así que para los que no la conocen, vamos a hacerle algunas preguntas de su ministerio personal, de su testimonio, y luego vamos a involucrarnos en otras preguntas netamente del ministerio. Mariela, entonces te pregunto, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cuándo te decidiste involucrar en la traducción bíblica? ¿A qué edad, si se puede preguntar? Sí, hoy sí, voy. Este año hicieron 20 años de que el Señor me llamó. Yo me estaba preparando en teología acá en Mendoza y conocí del Ministerio Transcultural, conocí a Marcelo Abel y me convenció a mí y a mi pastor para que yo llegara al CCMT, así que llegué al CCMT en el 2002, que fue un año clave porque fue un año donde la organización que ha trabajado por muchos años en traducción de la Biblia intentaba abrir el curso internacional acá en Argentina, así que mientras yo estaba en CCMT, ellos visitaron CCMT y un poco conocí ahí a través de Federico Bertuzzi como profesor, que nos habló un montón también de la necesidad que había en el mundo. Y creo que eso apasionó mi corazón, nunca fui buena ni para la alabanza, ni para la predicación, pero había como ese deseo de servir al Señor, pero no sabía en qué área. Y sí, me apasionaba viajar, esa era una de mis cualidades, y la investigación. Entonces me atrajo la parte de la investigación sociolingüística, que es un área previa que se hace a la traducción de la Biblia. Y esa fue y ha sido mi gran pasión en el ministerio. Así que comencé a los 23 años más o menos, a los 24 ya estaba en Perú sirviendo primero y después estudié traducción de la Biblia, pero mi enfoque siempre fue la investigación. Entonces de ahí fue como el Señor hacia los pueblos, la investigación en ese tiempo, ahora no tanto, pero era pueblos que nunca se había ido, que llegabas por primera vez y tenías que evaluar no solo la interacción entre la sociedad y el lenguaje, sino las posibilidades de evangelización. Entonces pude servir en Perú, en Colombia, en México, específicamente en este tema de ir a etnias donde no se ha servido, no se ha trabajado, y evaluar cómo podíamos o qué estrategia podíamos emplear para servirlo, no solo en el lenguaje, sino también a nivel evangelístico. Así que por ahí, por esa puerta entré a la traducción de la Biblia.
Bien, qué interesante y aparte de qué joven. Vos ya habías terminado el secundario y estabas estudiando también esto relacionado en la facultad, ¿o fue un curso exclusivamente en el ámbito cristiano, digamos? No, yo estaba estudiando contador público, no había terminado la carrera porque yo empecé a estudiar en San Luis, se nos complicaron las cosas con la familia, y cuando estaba decidiendo qué seguir, me puse a estudiar teología. Y en ese estudiar teología conocí en Misiones y seguí en Misiones. Y después, bueno, cuando ya entré en el mundo de la traducción bíblica, fui a hacer el diplomado en Perú, que es en una universidad privada, y ahí como que hice mi parte lingüística de la capacitación. Así que después he seguido estudiando, pero en el camino, ¿sí? En el camino del ministerio he seguido preparando. Es un ministerio, la traducción de la Biblia, que sí, si uno empieza, tiene que saber que va a estudiar toda la vida. Ok, Hasta cuando bien. uno termina la traducción y estudia mucho más para poder ser consultor y servir a otros. Así que es un ministerio de constante preparación. Bien, bien. Justamente esa era estamos, la segunda pregunta que tenía anotada para hacerte es cómo te preparaste para traducir, que ya me estás respondiendo de alguna manera. Sí. Igual quiero ahondar en esto para aquellos que están escuchando que dicen, bueno, yo también quiero involucrarme en la capacitación previamente, ¿no? Antes de pensar en qué etnias, a dónde ir, está decidido a seguir tus pasos también, ¿no? Decir, me quiero capacitar. Mencionaste algo, pero ¿podés profundizar un poquito sobre Sí. esto? Si es un curso, si es una carrera, dónde es que se hace. Y después, venía de la mano de esta pregunta, es, una vez ya capacitada, ¿cómo seleccionaste las etnias entre las que trabajaste? Si es así, tan lineal, digamos. Sí. O explicanos Sí, si es así o no es así. Bueno, tu turno. sí, ahora que estoy acompañando tantos candidatos, no es tan lineal. El Señor es maravilloso en sus formas, ¿no? Él nos conoce también. Pero bueno, la capacitación se da en 3 bloques. La primera es el curso fundamental, que en mi caso yo lo hice después de hacer mi capacitación transcultural en CCMT, y el curso fundamental te da las herramientas previas para ver para ir a hacer el diplomado a Perú. Entonces te da el curso de fonética, lingüística y cómo adquirir un segundo idioma. Eso se da acá en Córdoba, se da en otros lugares de Latinoamérica, pero la particularidad de Argentina es que se da de forma presencial, intensiva, y se da en todos los veranos. Que en otros países tal vez se da fonética en 3 meses, cursando todos los martes, por ejemplo. Claro. Entonces esa es la particularidad y por eso viene mucha gente en Latinoamérica al curso de Argentina. Se da en Campos Blancos, en la Asociación Civil Campos Blancos, y lo pueden encontrar los datos para el próximo curso 2022 en las redes de Letra, que si querés enseguida te las digo. Y, Bueno. y luego se hace el curso en Perú. El de acá son 5 semanas, a excepción de este próximo año que lo vamos a hacer en 3 semanas. Pero el curso de Perú se hace en 10 meses, se hace de marzo a diciembre, y se hace en una universidad privada, que eso es una ayuda para cuando uno va a servir a países restringidos, porque uno puede entrar como lingüista, como alfabetizador, y uno entra certificando su capacitación con una entidad que no es cristiana. Entonces, por eso es una universidad privada, es costosa por esa razón también, pero muy reconocido. Es un curso de lingüística, se comienza el primer semestre mayormente con la parte lingüística, y después se divide en ramas, ¿sí? La rama de la traducción bíblica, la rama de la investigación sociolingüística y la rama de la alfabetización. Y entre todo eso hay bloques donde se ayuda a llevar cursos de uso de escritura, que es cómo acompañamos a la comunidad a usar más los materiales, que más adelante te explico un poquito más. Bueno, ¿Cómo perfecto. yo? Bueno, y la capacitación transcultural es requisito. Nosotros recomendamos CCMT porque es nuestro socio, yo trabajo en CCMT también, entonces uno va conociendo a los obreros, va acompañando los procesos,
Entonces, para nosotros SMT es un socio importante en la capacitación del Estratégico, obrero transcultural. Sí, claro. Mira, antes de pero que si la me... persona, sí, No, decime. no, termina tú. No. Si la persona viene con otra capacitación transcultural, consideramos si se cumplen los requisitos o no también. Claro, se hacen como equivalencias, Ujú, digamos. ujú. Sí. Eh, Antes de pasar a la segunda parte de esta pregunta, ¿no? De cómo seleccionaste las etnias en Ujú, las que trabajaste, o cómo una persona la ujú, selecciona después de estar capacitado, por ahí es una pregunta interesante que alguien que está mirando se haga, y es, ¿cómo financiás toda esta etapa? Porque antes ujú, mencionaste que es un curso costoso, de la segunda instancia, digamos, el ujú. de Perú. Eh, ¿Vos ya lo preparás, recomendás ya preparar como si fuera parte del proyecto, del candidato a traductor o a misionero? Danos una orientación, un consejo de esto, de esta parte, Ujú, que a veces es ujú. muy, ¿no? Muy un Sí, detonador es muy importante. difícil, sí. A mí fue parte de mi proyecto, fue uno de los pasos en mi proyecto porque yo ya serví en Perú antes de hacer el curso y es lo que yo le recomiendo a todos, que sea parte del proyecto porque es Silta y el campo, entonces no podemos parar Silta y después parar 2 o 3 años para recaudar los fondos, para presentar proyectos, para buscar apoyo. Entonces, si ya se plantea el curso de Silta y la preparación, la capacitación como parte del proyecto, el obrero está más preparado ya para salir. Podemos hacer el acompañamiento como más directo para salir. En mi caso me apoyaron mi iglesia y en el principio eran como 18 iglesias de Mendoza y iglesias de Buenos Aires. Yo llegaba a tener hasta 25 iglesias argentinas apoyándome en todo el transcurso de mi ministerio. Yo pertenecí a la AMI por 17 años casi, entonces también iglesias bautistas que apoyaron mi ministerio en diferentes latitudes de Argentina, desde Ushuaia, mayormente sur, ¿sí? Yo no fui mucho para el norte, mayormente sur, porque mi pastor, y bueno, tiene que ver con mi llamado y todo, mi pastor que me formó, fue un misionero en el sur argentino, entonces muchas iglesias bautistas del sur argentino fueron fundadas por él. Y yo un Ah, poco que seguí sus pasos a ir a presentar mi proyecto a las iglesias que tenían relación con mi pastor. ¿cómo se Y llamaba hasta en la presencia del Señor. cómo se llamaba ese Jorge pastor? Orlenco. Jorge Orlenco. Sí, Jorge. uno de los próceres de la obra bautista. Mi pastor sirvió en Río Grande, en Tierra del Fuego, empezó la iglesia bautista, la de Bariloche, varias iglesias que hoy son grandes iglesias y ministerios del Señor fueron comenzadas por él. Él era ruso y él llegó acá capacitándose en el seminario bautista y bueno, el tema el idioma del corazón, la palabra en el idioma, él conoce al Señor a través de la Biblia en el idioma de su corazón, siendo ateo. Entonces, todo mi ministerio ha sido muy marcado por lo que Dios le mostró a él a lo largo de su vida. Así que, bueno, pasó a la presencia del Señor cuando nosotros estábamos celebrando la entrega de mi trabajo en Papúa Nueva Guinea. Así que es muy especial la vida de él para mí. Y así que bueno, él también fue el que me guió, como había sido obrero de la Convención Bautista, él me guía en todos los procesos de mi desarrollo en la obra, ¿verdad? Claro, claro. Eh, Así ¿Qué- que, y el tema de que SILT esté en la capacitación acompaña mucho, porque SILT es muy intensivo. Entonces no es algo que vos podás o trabajar y pagar y poder, no, es muy intensivo. Entonces necesitas que la iglesia esté orando, que la iglesia esté acompañando y especialmente en las finanzas, ¿sí? Porque si no el obrero está más preocupado en las finanzas y si llega o no llega a pagar la cuota de la universidad, el alquiler y todo, a estar estudiando con la intensidad que se tiene que estudiar. Son 47 créditos académicos, es decir, tiene la carga académica de una maestría en 10 meses.
Claro, Vos estudias desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. claro, claro. Entonces, si es que cortás a las 10 de la noche, por lo menos a las 10 de la noche vuelven a la casa los chicos y a veces siguen. Entonces, bueno, les dejo la oración. Tenemos 5 argentinos yendo el año que viene para Silta. Bien, Este año Silta no se realizó, pero ya el año que viene, si el Señor lo permite, van 5. Así buenísimo, que puedan estar buenísimo. orando. Después los que Por los que ellos. sigan a Letra, que viendo la Ujú. transmisión, después se unan, seguramente en las redes de Letra van a estar encontrando la información de estos candidatos para orar, para Totalmente, sí, seguirlos, sí, sí, apoyarlos, ofrendar también. sí. Y entonces, ya capacitados, ya Ujú, parte del proyecto, pasamos la etapa de capacitación. Tengo mi ujú. certificado de Silta. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Cómo Bueno, hay elijo? ¿Cómo se algunos, elige? creo que una sola persona vino y me dijo, quiero ir a esta etnia. Bueno, si esa persona ya tiene esa etnia que ya has venido orando, ha venido averiguándose y todo, abrimos camino para que llegue a esa etnia, ¿sí? El obrero está libre de elegir a dónde ir. La mayoría no tienen idea a dónde ir. A veces tienen una idea vaga, queremos ir a un lugar que no haga calor o queremos ir a la selva. Entonces de ahí empezamos a partir a ver, bueno, dónde hay posibilidades. Otros te dicen, no, queremos ir donde hay mayor necesidad. En mi caso, yo le pedí a los líderes de mi organización que me dijeran dónde era la prioridad. Y yo me puse a disposición de ellos y ahí me dijeron Papúa Nueva Guinea, pero para ir a Papúa a mí me faltaba la capacitación en inglés. Por eso pude servir un poco a los ministerios de acá de Latinoamérica antes de salir. Terminé con lo que era en ese momento, porque ahora hay toda una nueva necesidad, lo que era la necesidad de investigación sociolingüística acá en los países hispanohablantes de Latinoamérica. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda y estudiar inglés y de ahí salté ya para Papúa. Una vez en Papúa, una vez que yo ya llegué al campo, ¿verdad? Ahí voy de nuevo a la lista de prioridades. Entonces, lo que el obrero hace es ver o leer las investigaciones sociolingüísticas que se han hecho a lo largo de los años y ahí ver, bueno, cuál es el pueblo al que el Señor me está llamando. De ahí eligen aproximadamente 3 de esos pueblos, de esas etnias que ya se sabe que necesitan la traducción de la Biblia, que ya han expresado que quieren la traducción, y las visitan. Y ahí depende de que, por ejemplo, si los obreros tienen hijos, si necesitan, hay que ver, pues si tenés 3 niños y tenés que caminar 24 horas en la selva para llegar a esa etnia, bueno, va a ser un poco más difícil. Ten que considerar, bueno, tenemos presupuesto para helicóptero, no tenemos presupuesto para helicóptero, es decir, si hay que navegar, no sé, 4 días para llegar a esa etnia, ¿se la van a bancar los niños? Es apropiado para solteras, ¿sí? También a veces está eso, son solteras el equipo y no, es un lugar con demasiada violencia y no se permite que vayan solteras a esa región. Entonces, uno va considerando según las circunstancias de uno, el contexto donde uno va a ir a servir. Y ahí lo decide el obrero. Es 100% decidido por el obrero, a no ser que el obrero diga ayúdenme porque no sé cómo determinar lo que es el 90% te dice eso, y de ahí uno va guiando según las oportunidades. Yo hoy por hoy le digo a los equipos de letra, tenemos equipo en Papúa Nueva Guinea, tenemos equipo en el sudeste asiático continental, ya sabemos cómo llegar ahí. Entonces estaría bueno si se unen a esas realidades, ¿verdad? Entonces uno no tiene que estar en un proceso largo de ver, bueno, qué posibilidades, qué contactos, cómo llegamos. Y muchos chicos lo decían, otras muchos dicen, no quiero trabajar solo. Hoy no está tanto el llanero solitario. Hoy es, no, quiero ir a un equipo, quiero unirme a un equipo. Y si es un equipo de argentinos o un equipo de latinoamericanos, mejor porque vamos a tener el español también como ayuda. Claro, Entonces, son diferentes las circunstancias, pero más ahora, pero en sí el obrero decide dónde ir. claro, claro.
Bueno, siempre entendemos, ¿no? El obrero con su congregación, sus pastores, sus líderes, Sí, la sí, 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 familia, todo su todo, entorno. Ujú, claro, todo el entorno. ujú, Que la verdad que yo te escucho, Mariela, y me inflama el corazón de decir tanto trabajo previo, tanto trabajo es mucho, duro. sí, sí. Uno a veces, no sé, haciendo evangelismo acá en la ciudad, es tan sencillo salir de partir un folleto, abrir un diálogo en la calle, visitar un hospital, pues ya está toda esa parte dura hecha, es decir, ya vino Ujú. alguien hace muchos años, tradujo la Biblia, generó literatura, generó esto, Somos pero unos ir, bendecidos. claro, claro, es tan sencillo, es tan fácil hacerlo, pero Ujú, hacer este trabajo de cimientos es ujú, tan duro, tan difícil y que se está haciendo hoy en la actualidad, que no es algo que se hizo en el ujú, pasado y hoy ya no hace falta hacer. Así que nada, que Dios ujú, te siga bendiciendo, fortaleciendo y a todo el equipo de letra, todos los candidatos. ujú, Y pasamos entonces a la tercera pregunta. Ya ujú, estando, ya pasaste este proceso, ya elegiste o te ujú, sugirieron la etnia. ¿Cómo fue la experiencia en el campo? ¿Lograste cubrir, superar las ujú, expectativas, no alcanzarlas? ¿Cómo fue? ujú. ¿Cómo fue? Bueno, yo venía con toda mi capacitación de investigación sociolingüística, llego a Papúa Nueva Guinea, 300 idiomas para investigar, sin nada, sin alfabeto, sin acceso, sin nada, y fue muy chocante, porque yo, por ejemplo, hice 15 investigaciones en un año en México y tenía a los obreros que iban a quedarse a traducir donde hubiera necesidad viajando conmigo, eran mis colegas, mis compañeros. Entonces yo decía, este pueblo necesita, hablamos con la administración, sí, necesita, listo, este matrimonio quiere ir ahí, va ahí. Cuando llego a Papúa gastamos casi $9,000 en hacer una investigación y no llega nadie. Y en la oficina encontrás reportes de investigación de 20 años, de 15 años, pueblos que están esperando y no llega nadie. Entonces, esa es una realidad que a mí me dejó como, no, yo no voy a seguir haciendo más investigación que vaya en una carpeta, un cajón, es decir, esto no funciona acá. Acá tiene que haber un cambio y justo en ese tiempo se estaba dando un cambio. Y ese cambio es que, bueno, no vamos a esperar más que venga gente afuera, si viene, bendecidos sean, bienvenidos sean, pero la estrategia fue capacitar a los nacionales, a los papuanos. Entonces, en ese tiempo que yo estuve, año 2009-2010, la organización en Papúa Nueva Guinea armó todo un sistema de capacitación que ya venía de años, pero como que se reforzó como el foco de cómo vamos a trabajar en Papúa Nueva Guinea. Entonces yo pedí, después de muchas crisis, dejar todo mi ministerio de investigación sociolingüística, donde yo ya venía con una experiencia de muchos años, casi 8 años en esa área, eh, para pasarme a lo que es la capacitación de obreros nacionales en todo lo que son los principios de traducción, la trasfondo de la Biblia, geografía de la Biblia, historia de la Biblia, todo lo que tiene que ver con las herramientas que ellos necesitaban para poder hacer el trabajo. Me especialicé también en el software de traducción que se usa, que se llama Paratext. Entonces capacitaba a los equipos de traducción locales, nativos, que no tenían un extranjero que los acompañara en estas herramientas. En ese proceso llegué a una provincia de vacaciones, fui a visitar unos amigos que yo tenía, una familia amiga, y me enamoré del lugar, me enamoré de la gente del lugar, es el este de Papúa Nueva Guinea, así que el Señor usa todo. Y yo me había lesionado el cuello, entonces me dijeron descansar, y ahí fui a visitar a estos amigos para una Navidad, y conocí un proyecto que estaba trabajando con 11 idiomas, ¿sí? Un proyecto multilingüístico, que era de los proyectos pilotos que se estaban haciendo para ver cómo enfrentar esta necesidad de alcanzar más etnias con los pocos obreros que teníamos. Entonces, esta iniciativa vernacular de traducción y alfabetización vital se llamaba, estaba trabajando con 11 idiomas de esa provincia, la provincia de Milne Bay, en el este de Papúa Nueva Guinea.
Así que me uní a ellos, después terminé como coordinadora del proyecto, así que trabajé con esas 11 comunidades. Mi aporte en un sentido era la capacitación propiamente dicha y el uso de escrituras. Así que viajé por las comunidades, por las 11 comunidades, mi trabajo era servir a la iglesia. Porque ¿qué pasa en Papúa? Se predicó el evangelio, pero se fueron y no le dejaron la Biblia en su idioma. Entonces hay mucha secta, hay mucho culto extraño, muchas doctrinas falsas, entonces hay que trabajar con cómo usar la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es relevante para mi vida desde el primer día y en todas las situaciones de mi vida, cuando hay muerte, cuando hay depresión, cuando hay sida, cuando hay todo lo que ellos sufren, violencia, guerra. Entonces, esa fue como mi mayor ministerio, aparte de acompañar todo el proceso de traducción de estos 11 idiomas. El proyecto tenía 2 focos: capacitarlos a ellos y producir una mini Biblia, que la mini Biblia era un 22% del Antiguo Testamento, todo el libro de Marcos y todo el libro de Hechos. Marcos era lo único que ya teníamos impreso. Entonces trabajé mucho con el libro de Marcos y uno va viendo, ¿sí?, todo este proceso donde los vas empoderando en un sentido, no sé si esa es la palabra correcta, ¿verdad? Pero les vas dando las herramientas a ellos y los vas desafiando. Si ustedes no se mueven, chao. Así empezamos con 14 idiomas. Y bueno, se van quedando algunos en el camino y veíamos otra forma de servirlos a ellos. Tal vez eran pueblos que necesitaban, sí, misioneros que fueran y vivieran con ellos. Pero a la mayoría era, bueno, la iglesia tiene que recaudar los fondos, la iglesia tiene que moverse, tiene que apoyar a la familia del traductor cuando el traductor sale a traducir, tiene que darle comida de la huerta, ayudar a la esposa si algo pasa. Entonces se desafía más a la iglesia a ser parte. Y eso fue lo que creo fue el éxito del proyecto, el que fuera algo de ellos. Y la idea es, nosotros terminamos 2016, les entregamos esa mini Biblia, y luego ellos tenían que quedarse trabajando. Y hay algunos de ellos que hoy por hoy están terminando el Nuevo Testamento, están listos para publicarse, les instalaron módem digitales, paneles solares, se les instaló todo en las aldeas, porque ellos no tienen acceso a nada de lo que nosotros conocemos como facilidades de electricidad y todo eso, para que ellos siguieran trabajando. Todavía necesitamos que se les acompañe, porque a veces se les rompió una computadora y quedaron trabados, ¿sí? Pero ya el equipo que se necesita para acompañar esos procesos es más chico. Así que, bueno, esa fue un poco la experiencia. Así que no trabajé con una sola etnia, trabajé con muchas, Dios me dio ese privilegio, y no de ser yo la que facilitaba todo, sino acompañarlos, ¿no?, a que ellos pudieran levantarse y hacer. Ese fue, y es como la estrategia hoy por hoy. Hoy por hoy se están tratando de agrupar grupos afines de idiomas que quieran trabajar juntos y que quieran hacer este tipo de proyectos. Qué tremendo, Mariela. La verdad que me quedo sin palabras y todo el tiempo te identifico con una palabra. Toda esta experiencia que nos contaste en tan pocos minutos, pero tan intensa. La reinvención continua. Esta capacidad de reinventarte todo el tiempo, de llegar, ver una frustración, donde no es que estaba todo aceitado como para continuar, no. Enfrentarte a un obstáculo, poder darle la vuelta a la situación, poder la capacidad de trabajar en equipo, todo esto. En alguno de los cursos que habías hecho en toda tu preparatoria, ¿había una materia al respecto? ¿O fue todo también? Bueno, yo creo que no es por hablar, ¿no? Pero CSMT sí trabaja mucho esto de bueno, la resiliencia, la adaptabilidad, la flexibilidad, el hecho del trabajo en equipo, cómo trabajar esas debilidades que uno tiene en la convivencia con otros. Entonces sí, yo tuve el privilegio de pasar por ese equipamiento y de que sea continuo, porque justo ayer hablaba con alguien y le decía,
en Papúa llegué y era una capacitación atrás de otra, es decir, y depende de uno, porque vos sabés, hay un taller de antropología, hay un taller y todo certificado. Claro. Y depende de uno no quedarse. Entonces, el ir adquiriendo herramientas, ir aplicando, yo ahí me empecé a especializar en lo que hoy trabajo mucho de mi tiempo, que es el equipamiento de obreros en el trabajo en equipo bíblico transcultural. Entonces, eso es lo que hago en CSMT actualmente, estoy enseñando en diferentes lugares del mundo esa capacitación y la aprendí en Papúa Nueva Guinea y la desarrollé en mi equipo. Sí, a través de Qué todas las bueno, crisis. qué bueno. Pero, Pero pero se poder cumple, tratar claro. sí, No, de digo, reflejar la imagen de Dios en todo lo que hacemos, es decir, mis traductores eran enemigos ancestrales, es decir, se han comido entre ellos sus ancestros, han sido caníbales, se odiaban, tienen problemas de tierras, y los hicimos trabajar 10 años juntos y terminar como familia. Para mí ese fue el mayor qué logro de bueno. todos. Entonces uno va viendo cómo el Señor va dándote herramientas en el camino que estas instituciones, que personas van desarrollando, y creo que eso, entender que uno tiene que ir constantemente, estar en preparación, y eso creo que nos ayudó muchísimo a afrontar toda la cantidad de crisis que suceden en el camino. Entonces los argentinos estamos bastante, somos muy buenos candidatos, entonces para que Somos, sabemos sí, sí, enfrentar sí. cambios continuos para ir al campo de la traducción. Oh, No, totalmente. y aparte veo que la respuesta a la oración de Jesús está continuamente cumpliéndose al corazón de él, que antes de irse oró para que su pueblo sea uno, para que el mundo crea, ¿no? Y estas etnias que están creyendo gracias a la unidad de todos estos obreros, toda esta experiencia, no es más que la respuesta de Dios a la oración y al sueño de Jesús, ¿no? Y esto es hermoso y es muy inspirador y es una garantía. Decir, esto es Sí, imposible que no sí, sí, sí. progrese, porque está el Señor ahí, su mayor interés. Entonces, para ir terminando, te pregunto, ¿cómo fue la reacción de las etnias, de los nativos, de los locales, a medida que iban viendo el avance y que les iba llegando esos textos, esas traducciones, esa mini Biblia que nos contás a su lenguaje? Contanos eso, contanos eso. Creo que el tema de la unidad fue muy fuerte, porque tristemente la iglesia ha ido a llevar división. Sí, la iglesia, ellos estaban divididos en etnias, en clanes, y la iglesia fue a dividirlos en denominaciones. Upa. Entonces es terrible, es muy triste lo que ha pasado ahí en ese lugar. Entonces poder decir, y eso es lo que a mí siempre me gustó de traducción bíblica une. Si vos pensás cómo se formó Letra, los fundadores de Letra, es decir, ahí tenés un Daniel Bianchi, Bautista, tenés Benito Ongarrá, tenés Rocky Grant, tenés Claudia Bustamante, tenés Marta Rodríguez, tenés gente de un montón de esferas que fundaron a Letra. ¿Sí? Se unieron como pueblo argentino cristiano para que los pueblos puedan tener la palabra de Dios. Y eso hace la traducción de la Biblia. Nosotros no servimos a una denominación, servimos a la iglesia que nos pide que le facilitemos poder llegar a tener la palabra de Dios en su idioma. Entonces la unidad creo que fue la clave. Y una anécdota, te cuento, que eso para mí fue como, wow, la palabra transforma, ¿sí? Porque ese es nuestro lema. Nosotros en el equipo de los 11 idiomas teníamos 4 idiomas que ya tenían el Nuevo Testamento, que fueron los primeros idiomas a los que se sirvió en esa provincia, es decir, años 60, a partir del 56 que se entra a Papúa Nueva Guinea, ahí se les entrega la Biblia a estos pueblos, poner que la reciben en los 70. Entonces se los invita a ser parte para que ellos hicieran revisión del Nuevo Testamento y tradujeran, comenzaran a traducir Antiguo Testamento. Cada vez que yo tenía que elegir representantes de los estudiantes, yo decía, nosotros teníamos 3 bloques de traducción en el año, 3 meses de traducción, 2 de Nuevo Testamento y 1 de Antiguo Testamento. Entonces siempre estaba obligada a buscar un representante que fuera de los de Nuevo Testamento para que viniera a los 3 bloques de traducción.
no podía elegir a alguien de Antiguo Testamento porque solo iba a venir un mes al año. Y era como, no encuentro, de los que no tienen nada de las escrituras, es muy difícil encontrar a alguien que sea respetado, que la tenga clara, que va a priorizar la unidad, la paz, que los va a acompañar, que los va a representar bien. Pero en los de Antiguo Testamento yo tenía ahí unos 12 obreros y a los 12 hubiera elegido. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? Que crecieron con el Nuevo Testamento, que crecieron con la palabra de Dios en su idioma y viven vidas transformadas, son verdaderos cristianos, son padres, algunos abuelos, ¿sí? Entonces siempre era esa mi encrucijada, cómo elijo representantes, y si al final gente, los que teníamos en el Nuevo Testamento eran creyentes muy, muy nuevitos, que todavía estaban recién dejando drogas y cosas que ellos tienen, costumbre, todavía a veces seguían con culto a los espíritus, ¿sí? Por más que venían a traducir la Biblia. Entonces claro, todavía no habían pasado por ese proceso de transformación. Pero los otros, te digo, los 12 eran remarcables, son de los mejores hijos de Dios que yo me encontraba en la vida. Aprendí mucho de ellos y tuve el privilegio de caminar con ellos en la selva, de ver sus familias, y ahí yo vi la transformación que hace en una comunidad la palabra. Y hablando de pueblos no alcanzados, yo siempre desafío en esto, ¿cuándo un pueblo es alcanzado? Porque cuando vos vas a ver los mapas de evangelización mundial, Papúa está alcanzada. ¿Sí? Porque no es musulmán, porque se puede entrar, y porque piensan que como es un país que lo colonizó Inglaterra, es cristiano. Entonces, es todo un planteamiento, ¿sí? Porque se predicó el evangelio, pero nadie se quedó. Claro. Y no se quedó la palabra. Entonces, ¿cuándo una persona es alcanzada? ¿Cuándo yo la considero alcanzada? Eso también hay que considerarlo. ¿Conocen el nombre de Jesús? Sí, pero sus vidas están rodeadas de brujería y hechicería. Entonces, Claro. ¿dónde está? Sí, sí, ¿Cuándo terminamos? Claro, el parámetro de la medición. Tremendo. Es muy difícil Sí, sí. meterse en ese tema de alcanzados y no alcanzados, porque la línea es tan fina, ¿sí? Porque yo vi iglesias en todas las aldeas. En Papúa no se necesita plantar iglesias, pero sí se necesita la palabra de Dios, Claro, que transforme, claro. que lleve vida y que saque toda su creencia en los espíritus y su adoración. Y hoy por hoy tenés religiones que están creciendo en Papúa Nueva Guinea, como el Bahá'í, que es la tercera religión que más crece en el mundo, que es una religión persa que acepta todo, ¿verdad? Todos los caminos llevan al cielo. Entonces está bien el islamismo, está bien el budismo, está bien el hinduismo, y están creciendo en Papúa Nueva Guinea porque llegan a un suelo donde la gente acepta todo. Claro. No Qué tiene interesante. forma de refutar. Qué tremendo mensaje nos estás dando. No queda otra que aunar esfuerzos, inversiones, tiempo, reclutar traductores, misioneros traductores, para poder brindar todas las respuestas que esta gente necesita, que están en la Biblia, porque no las vamos a encontrar en ningún otro lugar. No. Tremendo. Y es llevar el conocimiento Entonces, de Dios. claro. Y te corto un poquito, es decir, Sí. nosotros somos fruto de Casiodoro de Reina. ¿Sí? ¿Cuántas generaciones, cuánto impacto deja la palabra? ¿Me entendés? Es decir, los resultados. Sí, nosotros podemos ver mínimos resultados, pero los resultados van a ser por generaciones. Dejarles la palabra trae resultados de que el pueblo tenga el conocimiento de Dios, que eso es lo que nosotros queremos, que el conocimiento de Dios llene la tierra. Amén. Y el conocimiento lo lleva la palabra. Amén. Lo da la palabra. Entonces, aquellos que ya se están entusiasmando, que estamos escuchándote y que decimos, bueno, me quiero anotar, ¿cómo hago? ¿Cómo me involucro? Con tu testimonio más o menos nos contaste, pero ahora que el joven que tal vez esté mirando, o la familia, el matrimonio, en este momento, dice, bueno, a ver, me quiero involucrar, ¿cómo hago? ¿Dónde me anoto? ¿Cómo empiezo? Danos 2, 3 pasos prácticos
y vamos cerrando. Bueno, adoptar una etnia, orar por los pueblos sin Biblia, ¿sí? Informarse de cuáles son los pueblos sin Biblia, creo que es lo más importante. La movilización, tenemos equipos de movilización en diferentes regiones de Argentina, así que si uno se pone en contacto, ya sea por la página web letraargentina.com.ar o por las redes de Instagram, Facebook, Letra Argentina, pueden encontrar quiénes están en las regiones donde ustedes viven para movilizar, para que esto sea conocido, para que la iglesia pueda clamar por los pueblos sin Biblia. Eso creo que es el primer paso. Si uno ve que es su deseo, porque para mí los traductores, alfabetizadores, Toledo, siempre están en nuestras iglesias y terminan sirviendo a los institutos de inglés y de francés y de italiano. Es decir, nuestros traductores no están siendo, no, la iglesia no conoce este tema y el obrero que tiene una capacidad lingüística termina siendo otra cosa. Entonces, si es tu interés, si tenés un interés en los idiomas, es muy importante poder capacitarse, ¿sí? Los músicos también tienen una capacidad especial con la lingüística, te cuento, y terminan solo de músicos, y no saben que la música les da una facilidad especial en toda esta área de trabajo. Entonces, bueno, ver, probar, ir al CF, al curso fundamental, y sacarse las dudas, ¿sí? Eso siempre yo le digo, es ahí es donde uno conoce nuestro mundo de letra. Ver los videos, tenemos muchos videos en línea, conocer por el trabajo de la Alianza Global Wycliffe, que es la alianza a la que nosotros pertenecemos en el mundo, wycliffe.net es la página web, y ahí conocer qué se está haciendo a nivel mundial. Hoy hablamos de 1892 idiomas que tienen la vitalidad necesaria, es decir, que los niños lo hablan, que es un idioma vivo, y que necesitan la traducción de la Biblia. Pensando en idiomas de señas, en lenguas de señas y en idiomas hablados. Así que en 1892, la estadística de septiembre del 2021, de la necesidad que todavía queda, el desafío que todavía le queda a la iglesia, que en 21 siglos todavía no ha podido enfrentar, ¿sí? de llevar esta palabra en una forma comprensible, entendible a todos los pueblos, ¿sí? Así que esa es la forma. Desde Letra estamos impactados de lo que Dios está haciendo. Nosotros empezamos movilizando, capacitando, hoy estamos enviando, ¿sí? Y enviando con mucha fuerza, con muchos obreros capacitándose. Hay obreros argentinos en Brasil, hay obreros argentinos en el sudeste asiático, en Papúa Nueva Guinea salieron 4 este año para allá. Está saliendo ahora una obrera para el norte de África, y de los 5 que están por salir, algunos van para el sudeste asiático continental, que es uno de nuestros focos, ¿sí? 5 países, Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam, ese es uno de los focos que tenemos, y están saliendo obreros para México también, porque en las Américas, la mayor necesidad en las Américas todavía queda en esos desafíos de idiomas tonales tan difíciles de México, del sudeste mexicano. Así que muchos obreros para empezar a apoyar, eso también es importante, ¿sí? Que puedan respaldar estos proyectos de argentinos que están comenzando. Y ahí vamos a caminar juntos. Tenemos proyectos en el norte de Europa también, en el norte del Cáucaso. Entonces creo que es importante que apoyen a estos obreros que están saliendo, que están comenzando, y caminar juntos todo este trayecto. Yo tengo iglesias que hasta el día de hoy caminan conmigo, iglesias argentinas que comenzaron conmigo en el 2002 y todavía siguen conmigo. Así que yo creo y que están enviando, que apoyarme a mí las capacitó y las preparó para estar listas en el momento de cuando el Señor les dice, ahora te toca a vos enviar. Y ese es uno de mis mayores regalos en este tiempo, visitar mis iglesias y ver cómo el Señor los ha preparado para ser ahora iglesias enviadoras. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, hermoso, hermoso que nuestros corazones sigan ardiendo con esta llama que estás avivando, y que Dios pueda estar en esta hora. Oramos al Señor que esté tocando, aquellos que te están escuchando, Maru,
que el Señor esté tocando, levantando muchos más traductores y muchos más iglesias que apoyen, inversores, pastores que acompañen todo este proceso, mentores. Y bueno, gracias de todo corazón. Seguimos en contacto y debajo de este video que están viendo las personas, está toda la información que recién Mariela nos comentó para poder ponerse en contacto y poder involucrarse a pleno con esta tremenda misión tan indispensable. No hay otra palabra, es indispensable que las etnias que no tienen la Biblia en su propia lengua la puedan tener. Así que bueno, gracias por este tiempo, Mariela. Que el Señor te bendiga y seguimos gracias, Daniel, por la invitación. Con Jesús en misión. Un abrazo grande. Amén. Bendiciones. Gracias, Daniel. Saludos. Estás rodeado de gloria.
rodea la tierra, rodea la tierra, que todo lo que respire alabe al Señor. Que toda lengua confiese, Jesús es el Señor.